Hola, muy buenos días. Les habla su compañero y amigo, el licenciado David, pues transmitiendo y dando continuidad al proyecto que se tiene del Departamento de Gestión e Inclusión Social sobre el blog, donde se tiene el objetivo de compartir información por parte de los programas que ustedes ya conocen. Vamos a estar compartiendo información, difundiendo también, compartiendo también contenido descargable para que ustedes desde su casa, resguardados también por esta contingencia, pues puedan acceder a él y pues irse actualizando también con todo lo que respecta a los programas del Departamento de Gestión e Inclusión Social. Bueno, pues ya muchos de ustedes me conocerán del programa de difusión y asesoría de derechos humanos. Sin embargo, durante esta etapa también voy a estar compartiendo información sobre el programa de rehabilitación e inclusión laboral. Sí, voy a estar como responsable durante este periodo de tiempo de compartir la información de este valioso programa, uno de los programas súper importantes, del cual antes de iniciar como tal el tema central, que en este caso el tema que les voy a compartir es inclusión laboral de personas con discapacidad, el gran reto del mundo empresarial. Quiero también comentarles antes cuál es el objetivo del programa de inclusión laboral. El objetivo como tal es incluir a las personas con discapacidad al sector productivo, contribuyendo así a su desarrollo individual, elevando su calidad de vida y desarrollando su potencial físico y mental. Un objetivo bastante ambicioso, ¿sí? Pero no imposible, porque con el trabajo en conjunto, tanto de gobierno del Estado como DIF, como CRISBER, los empresarios y bueno, el sector público-privado, pues es un objetivo que se puede alcanzar, ¿no? Pero es parte también de concientización y parte también de capacitación. Bien. También antes de iniciar el tema en concreto, hacerle la misma recomendación que les hice en el video de anterior y que se les ha venido haciendo con base a la contingencia que tenemos, pues sí, vamos a continuar siguiendo todas las medidas y recomendaciones que nos dan nuestras autoridades en materia de salud, en materia sanitaria, como desde lo más básico, lavarnos las manos constantemente, utilizar una buena técnica de lavado de manos, utilizar la mascarilla, si es posible utilizar guantes y sobre todo que estamos en plena contingencia, pues evitar salir de nuestra casa si no es absolutamente necesario. O si no, si tu trabajo te lo permite, si no tienes un trabajo en el cual todavía tengas que estar saliendo, en el cual todavía tengas que estar yendo, no, la recomendación es no salir de tu casa a menos que sea pues estrictamente necesario. Desgraciadamente ayer yo tuve que salir por comprar alimentos, hacer una despensa y me llevo la sorpresa de que el tráfico estaba a todo lo que daba y digo, bueno, esto parece que no es una contingencia, parece que la gente le dicen salgan, que están regalando cosas, pero bueno, pues los que podamos, pues permanecer resguardados, porque es muy importante también para nuestra salud. Bien. Ya entrando al tema central, que como les decía, el tema del que vamos a hablar es la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector empresarial, que es un reto, por supuesto que es un reto. Y como introducción a este tema, ¿qué podemos decir? La inclusión laboral de personas con discapacidad es una verdadera oportunidad de crecimiento para todos, con beneficios tanto para la empresa, la comunidad, obviamente el beneficio ahorita voy a explicar por qué digo esto, el mayor beneficio, pues lo lleva la persona con discapacidad y bueno, pues al eliminar estas barreras, una discapacidad no debe y no es una limitante para su desarrollo personal. Bien, vamos a ver aquí unos datos. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos habla
de que incluso en los países con ingresos más altos, entre el 20 y el 40% de las personas con discapacidad no suelen ver satisfechas sus necesidades de asistencia con relación a las actividades que realizan. ¿Cómo traducimos este dato? Que las personas con discapacidad que tienen un empleo, pues el ingreso que obtienen no es suficiente para satisfacer sus necesidades. O sea, el ingreso de por sí también es bajo. Hablamos también de un sentido de orgullo y un sentido de pertenencia. La OMS también nos indica que la tasa de empleo para personas con discapacidad es tan solo del 44% de la población. O sea que estamos hablando, y eso es a nivel, nos está hablando a nivel mundial. Sí, nos está diciendo que menos de la mitad de personas con discapacidad cuentan con un empleo. Y ahorita vamos a ver otro dato duro, porque hay que aprender también a diferenciar que si tomamos en cuenta la población, perdón, la población económicamente activa, la población que no es económicamente activa, pues también hay diferencia, ¿no? Hablamos de tres sectores, podemos hablar de aquellos sectores que pueden ser de servicios, el sector primario, el sector secundario, y también cómo está ubicado estas personas que sí tienen, estas personas que cuentan con trabajo, ¿no? Porque no toda persona con discapacidad que tiene trabajo se encuentra dentro del rubro tercero de prestación de servicios, ¿no? Porque algunos también están ubicados en el sector informal, que independientemente que es un sector informal, siguen formando parte de la población económicamente activa. Pero bueno, eso ahorita lo vamos, eso en un momento más también lo vamos a pasar a analizar. Bueno, datos de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad indican que cada año se suman en México a las más de 10 millones de personas con alguna discapacidad, alrededor de 270, de las cuales, o sea, de todo este total de personas con discapacidad que tenemos en el país, solo 35,000 personas encontraron un empleo formal. Ese es el punto al que voy. Le dices, oye, pero 35,000 personas no es el 44% que hablaste en la diapositiva pasada, de los 10 millones de personas con discapacidad que hay en México, que son más. Ese dato es de hace unos años. Ahorita que ya tenemos el censo de 2020, pues vamos a tener ahora sí diferente información, ¿no? Unos datos más actualizados. Pero sí, efectivamente no coincide. ¿Por qué no coincide? Por el punto que estaba hablando anteriormente. Una cosa es tomar en cuenta toda la población económicamente activa, que son aquellas personas mayores de 12 años que perciben un ingreso durante la semana en que fue levantada esta información, es hablar de un empleo formal. ¿Sí? Y aquí cuando hablamos de un empleo formal no necesariamente hablamos de que es que el informal o el informal está bien o está mal. Una persona que vende algún tipo de productos, que vende pasteles, que vende pues algo que aprendió a hacer, pues no se encuentra dentro de este empleo formal, puesto que también no está pagando impuestos, no tiene ningún tipo de seguridad social, etcétera, ¿no? Aquí estos 35,000 personas son aquellas personas que podríamos decir afortunadas que adquieren un trabajo en el cual pues ya sea en algún rubro, que puede ser en gobierno, en alguna empresa, paga impuestos también, recibe un salario de manera segura, de manera formal, tiene todas las prestaciones de ley, que solamente 35,000 personas de los 10 millones de personas con discapacidad tienen esa ventaja de adquirir un empleo bajo estas características. Los demás te pueden decir, sí, son 40 por el otro, el 40% sí tendrán un empleo. Sí, tendrán alguna actividad económicamente remunerada que no necesariamente entre en este rubro de los 35,000 personas. Espero no haber enredado y que se entienda cuál es el punto de este dato, ¿no? Son muy, muy pocas las personas con un empleo formal bajo estas características. Los demás, aunque son población económicamente activa, no entran dentro de estos 35,000 personas con empleo formal. Bien. La inclusión no debe ser únicamente en el ámbito laboral. Si bien es uno de los puntos más importantes, pues la inclusión debe pasar por otros rubros, como la vida cultural, la vida deportiva, social, debe abarcar todo, ¿no?
tomamos un dato muy importante. México ocupa el lugar 45 de inclusión de las 78 economías más grandes del planeta, de acuerdo con el reporte de crecimiento y desarrollo. Esto indica que las condiciones ofrecidas en México están muy por debajo de las que encontramos en países con un nivel de desarrollo similar en Latinoamérica. O sea, estamos en un lugar relativamente bueno, pero podemos darnos cuenta, y yo creo que no es algo que yo les tenga que platicar, yo creo que es algo que ustedes que están viendo este video, pues también lo han observado en algún momento, que las condiciones también de inclusión son bajas y las condiciones de discriminación también son altas en este caso. Nosotros aquí tenemos que pues trabajar en capacitar, en convencer, en concientizar también cuál es la ventaja de la contratación de personas con discapacidad. Ya vimos algunos datos duros que sí falta mucho empleo, la poca población con discapacidad tiene un empleo formal y de lo cual todavía te dice que aunque se tenga ese empleo, el ingreso suele ser bajo y lo cual no satisface sus necesidades, ¿no? Hay que ir luchando contra todo eso también, pues sabemos cuál es la situación por la que se está atravesando en general. Pero bueno, hablamos de los beneficios y ventajas que genera contratar a una persona con discapacidad. Primero voy a hablar de cuáles son los beneficios que adquiere como tal la persona. Por una parte, va a obtener bienestar, satisfacción en una situación laboral, obviamente su calidad de vida va a mejorar y un empleo permite aportar un ingreso a su hogar, por supuesto. Logran una mayor independencia, pues contarán con más autonomía al laborar en diferentes círculos sociales, con compañeros de trabajo, clientes, amigos, reafirmando su seguridad y su superación. Nosotros lo hemos visto también, de hecho voy a abrir en un siguiente espacio un video que se llame Experiencias del programa de inclusión laboral, en donde precisamente voy a tocar ya muy centralizada esa parte de cómo han llegado algunas personas y cómo un empleo les ha cambiado la vida, ¿no? Tanto en estos rubros como esta diapositiva lo dice, en amistades, en círculos sociales, vaya, hasta el semblante de la persona cambia también, y eso no es solamente para personas con discapacidad, para cualquier ser humano que se siente feliz, que siente esa gratificación por realizar algo que le gusta, vaya, a todos nos cambia la vida, lo hacemos con satisfacción, lo hacemos con alegría, conocemos más personas, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que es un punto muy importante para el desarrollo personal que una persona obtenga un empleo. No solamente para personas con discapacidad, para cualquier persona. Cuando hacemos lo que nos gusta, por supuesto que sentimos satisfacción y nos sentimos contentos. ¿Qué ventajas también puede obtener la empresa? Bueno, aquí tenemos lo que es la ley del ISR, el artículo 22, nos dice que el patrón que contrate a personas que padezcan, bueno, dice así, perdón, esa acotación debería cambiarse, o que cuenten con una discapacidad. Ya hemos hablado de ese tipo de palabras, padecer. Así están en las leyes pues todavía se debe de pasar un tiempo para que se vayan actualizando, se vayan reformando. Perdón que haga una pausa con esto, pero pues yo nunca estoy de acuerdo en esos términos como padecer, casi que sufran una discapacidad, pero lo voy a leer tal cual, porque así viene en la ley. El patrón que contrate personas que padezcan discapacidad podrá deducir de sus ingresos un monto equivalente al 100% del impuesto sobre la renta de estos trabajadores, retenido y enterado conforme al artículo 1 del capítulo 4 de esta ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, aseguramiento al régimen obligatorio, por supuesto, eso va de la mano. Y también inversión de activos fijos, el artículo 40 de la ley del ISR, la deducción del 100% para adaptaciones que se realicen en instalaciones que impliquen adiciones a mejoras del activo fijo, siempre que dichas adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las personas con capacidades diferentes, volvemos a lo mismo, a lo que se refiere el artículo 22 de la ley, el acceso y uso de instalaciones del contribuyente. Bien. Ok, ¿qué otro dato también podemos
encontrar como beneficio que esto no viene, esto que voy a decir no viene en las leyes, esto que voy a decir no lo van a encontrar, a ver, en qué ley viene este beneficio, ¿no? Pero una empresa que contrata a una persona con discapacidad va a tener un impacto y ya va a depender también de la capacitación y cómo lo maneje el dueño, el gerente, el empleador o el rubro que le quieran poner, o ya sea también en el sector público, el servidor público que contrate o que bajo el cual esté al mando del equipo de la persona con discapacidad en cuestión. Aquí también va a depender mucho de eso, pero pues es un beneficio que se obtiene, es que tiene un impacto positivo. Nosotros lo hemos visto mucho, por ejemplo, en personas con discapacidad auditiva. Cuando se ha insertado en un trabajo una persona con discapacidad auditiva, ya dependerá también de la capacitación que se le dé a los demás trabajadores, que también es parte del trabajo de la inclusión laboral, porque son muchos factores, no solo uno. No es solamente llegar a incluir a una persona ahí. Hay más factores que se necesita tocar y pulir antes de ya la inclusión como tal, ¿no? Uno de ellos es la capacitación a los demás trabajadores que van a ser sus compañeros, ¿no? Pero lo que hemos visto en los años de experiencia del programa de inclusión laboral es que si tú incluyes a alguien con discapacidad, tiene un efecto, pues, va a tener un efecto positivo en la mayoría de los casos. ¿A qué me refiero con esto? Lo hemos visto en personas sordas. Hemos colocado personas o se ha apoyado para colocar a alguna persona en una empresa o en alguna institución que es con discapacidad auditiva sorda y que los demás han incluso aprendido a manejar la lengua de señas, o si no lo han aprendido al 100% genera un interés para comunicarse con la otra persona. Y eso es un efecto positivo, porque ahora ya no tienes a una persona con discapacidad auditiva, pero ahora tienes alrededor, si no son todas, ahora 3 o 4 personas que les interesó y que dicen, oye, yo quiero aprender lengua de señas. Entonces ya no solamente apoyaste y se tiene una persona con discapacidad, sino que tienes 3 o 4 personas interesadas en aprender un nuevo idioma, y que eso te puede servir también como empresario, como en el sector público, privado, para el crecimiento y desarrollo de la institución o de la empresa. O sea, sí, en la mayoría de los casos tiene un efecto positivo la contratación de una persona con discapacidad. Y ya no digamos también a las personas, a la misma persona como tal. Y bueno, pues otro de los motivos que también se va a tocar en otro video, pues por lo cual es difícil que se encuentre empleo, pues son los estereotipos y los prejuicios que se tienen hacia las personas con discapacidad. Tristemente también nos hemos tocado mucho con la experiencia de que tal pareciera que es persona con discapacidad, la opción es lavar carros o bolear, te puedo poner a bolear zapatos, ¿no? Y, o sea, y que son trabajos que no son malos, o sea, con todo, vaya, con todo respeto, pero es ir quitando esos estereotipos, que persona con discapacidad solamente puede hacer algo pequeño, pues ahora sí, dejar de ver esos prejuicios y estereotipos con lástima, ¿no? Sino que se vea que que la persona, por supuesto, que puede realizar un trabajo, pues, capacitado, y que puede ser, pues, en exceso y pues bastante productivo, ¿no? Es ir quitando esa venda, es ir quitando esos estereotipos que a veces se tienen, y dar la oportunidad también, porque hay no solamente beneficios para el ser humano que se va a contratar, sino también el beneficio que puede obtener la empresa, y el beneficio que también hablé sobre el impacto positivo que puede tener alguien que emplee o ponga a trabajar a una persona con discapacidad con un grupo de personas. Bien, pues de mi parte, por este día sería todo. Ya llevo 19 minutos. Traté de que fuera de 15, creo que me excedí de más, como siempre, dando las mismas recomendaciones. Tomen en cuenta también, pues, toda esa parte de la inclusión laboral. Si tú eres alguien que tiene su capacidad de emplear o conoces a alguien, por supuesto que es algo que se debe de tomar en cuenta. Bien, repito, de mi parte sería todo.
Gracias por su atención. En esta misma entrada del blog se les va a dejar el correo electrónico por si quieren ponerse en contacto, si tienen alguna duda, alguna sugerencia también, algún comentario, por supuesto que es bienvenido y se les responderá en el tiempo posible, no tan pronto como sea posible. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Nuevamente les saluda su amigo y compañero licenciado David Pérez Aguirre, llevando el trabajo del programa de rehabilitación e inclusión laboral. Nos vemos en el próximo tema, en el siguiente video, y que tengan un excelente día.